En el vídeo de hoy vamos a analizar una FAQ, una actualización bastante amplia, con pequeños detalles, Manu, pero que cambian algunas cosas importantes del juego. Bienvenido. Hola chicos, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que ha sido un parche raro, ¿no? Porque no llega a ser una data al final de subidas y bajadas, pero al final muchas facs esconden nerfeos y algún que otro bufo. Y vamos a analizarlas un poco una a una porque hay armies que tienen 3 y 4. Hay algunos que han pasado, han pasado por debajo del corte, digamos, y Vaya. hay otros que son heavies. Pues venga, si te parece, Manu, vamos a empezar con los Eldar. Tus queridos Eldar, que les han pasado cosas, no lo suficiente, nunca es suficiente para el Eldar, pero han pasado cosas, ¿no? Sí, además todas malas. Los pobres Eldar no, no levantan cabeza. Aunque es cierto que yo creo que todas las que vamos a comentar son todas bastante razonables, la verdad. Primero, han aclarado estas dos primeras cosas que vamos a comentar son del destacamento de Seer Council, que es el destacamento este que va de los psíquicos y reducir el coste de las estratagemas y tal, que básicamente tiene una mejora que es el torque, que lo que hace básicamente es como si fuera una especie de vecteo, ¿no? O sea, aumentar el coste de las estratagemas a 12 pulgadas del portador. Lo que pasa es que como somos Eldar, pues todo tiene que ser un poco más divertido, ¿no? Entonces, en lugar de vectear sin más, se activaba una vez por turno y era como raro. Entonces, básicamente lo que han hecho es realmente aclarar cómo funciona y cómo se usa realmente bien el objeto. Y básicamente es que cuando tú lo activas, dices, activo el torque para esa estratagema. Si el oponente tiene el CP extra, o sea, imagínate, Juanma, tú te pones a 11 pulgadas de mi... Bueno, a 11 pulgadas no, a 8 pulgadas de mi muñeco. Y me dices, te tiro granada. Yo en ese momento te puedo decir, vale, te subo el coste de la estrata. Si tú tenías el CP, debes pagarlo. Es decir, tienes que pagarme 2 por la granada. Es decir, como si hubieras un vesteo de que te acercas a un arconte o a la Calidus o a lo que sea. Sí. Pero si no tienes el CP, no gastas el que tienes, pero la estrata se considera que está utilizada. Es decir, tú te acercas a mi señor con solo un CP y te digo, este es el que vestea, y tú aún así dices, voy a tirarte la granada, te la tiro, vesteada. Vale, no la puedes tirar, no gastas el CP que tienes, pero la granada queda como que la habilidad la has intentado utilizar, digamos, ¿no? Ujú. Es una mecánica un poco ponzoñosa, que no creo que se utilice mucho, y que nos tocará a los jugadores Eldar avisar varias veces de, oye, esto funciona de esta manera, ojo, cuidado, patatín, patatán. Pero bueno. Luego, realmente esta es la más rara. A mí me parece que hubiera sido mucho más fácil poner un vecteo y punto, y no estar con esta movida súper extraña, ¿no? Pero bueno. La otra, que también tiene que ver con este destacamento, es la estratagema que hace que podamos teleportar, que normalmente es llevarte para arriba y bajar para abajo, unidades de infantería dentro del campo de batalla. ¿Qué han especificado de la estratagema? Han especificado que una unidad que acabe de llegar al terreno de juego no puede volverse a ir. Y tú dirás, Manu, ¿qué me estás contando? ¿Qué ocurre? Que hay unidades que cuando entraban por DR activaban algo. Por ejemplo, los halcones con baja roz. Los halcones con baja roz, al caer en la mesa, activaban una mecánica, ¿no? Hacían 5,5 mortales de media a las unidades a 8 pulgadas. Y los halcones caen a 6. Entonces, ¿qué se podía hacer? Caías con los halcones, hacías esas mortales y luego decías, vale, y ahora utilizo la estratagema y me llevo los halcones y me los pongo donde realmente los quería poner. O sea, en un sitio seguro, lo que fuera. Entonces, lo que han especificado es que no se puede usar esta estratagema sobre alguien que acabe de llegar al terreno. Es decir, para una situación normal en las partidas no tiene ninguna relevancia. Tú normalmente lo vas a usar y punto, ya está. Solo es si alguien quiere hacer un poco casi como caer en DR 2 veces. Una para activar algo, por ejemplo los halcones, y otra para ponerte en un sitio normal. Luego tenemos otra que también es un poco de cajón, pero mejor aclararlo, que es que cuando un personaje está liderando una unidad de estos guerreros especialistas, que cada 5 modelos vienen con un token especial para cambiar el dado por un 6, lo que siempre la gente flamea a muerte con el tema de los dragones, sobre todo. Si llevas un personaje en esa unidad, cuando muere la unidad, ¿qué pasa con ese token? Se pierde la diformidad. Y han especificado que ese token no se queda. Es decir, si llevas una autarca liderando, o llevas a Fuegan liderando una unidad de 5 dragones y los 5 dragones mueren, el token de los 5 dragones se muere con ellos. Por lo tanto, no se lo queda el personaje. Y la última aclaración es que Encarna, recordamos rápidamente, tiene una habilidad que cuando mata una unidad se cura un de 3 heridas. ¿Qué ocurre? Que en el destacamento de Inari, de Inead, tiene una regla en las miniaturas del destacamento que si están por debajo de su fuerza inicial o si es un solo muñeco por debajo del 100% de heridas, tiene Fight First.
Entonces, han aclarado que tú no puedes elegir no curarte. Tú matas y si te matas, has de curar. O sea, no puedes vale. no curarte y decir, me quedo por debajo del 100%, así tengo Fight First. Vale, perfecto. Si te fijas, Juanma, realmente son todo bastante de cajón. Sí, son cosas bastante obvias, sí. Pero uno era un exploit, porque al final yo creo que lo de los halcones era un exploit. Lo del personaje, bueno, aclararlo, que yo hubiera hecho así de forma normal. Es bastante intuitivo, ¿no? Sí, y luego lo del vecteo, que yo no entiendo por qué no han puesto, señores, la Calidus, a tirar. Por el claro, campo. más un CPI fuera. Pero bueno. Venga, pues vamos con el siguiente. Tenemos tiránidos, Manu, que también ha habido un par de cositas, ¿no? Vamos con los tiránidos, que han tenido 2 aclaraciones. Las 2 vienen por el destacamento nuevo de túneles que sacaron en el anterior parche. Una de ellas es parecida a lo de los halcones y tiene que ver con la estratagema que hace que nos podamos meter por un túnel y salir por otro. Y básicamente lo que hace es que no podemos utilizar esta estratagema en unidades que estén trabadas. Vale. Básicamente porque lo que hacía la gente es, estoy trabado. Imagínate, me has trabado un exocrino, me lo invento. Si el exocrino tiene un túnel cerca, se mete en ese túnel y se va a otro. Y entonces puede disparar con normalidad. Porque al final es como si tuvieras hecho un destrabar gratis, ¿no? Sí. O como con los túneles salimos a 6 del otro, podríamos hacer un destrabar y cargar y encima cargar a 6. Y entonces lo que han aclarado es que no se puede utilizar en una unidad que esté en engagement range. O sea, bueno, ok. Es un poco nerfeo realmente, porque era una mecánica muy buena de los túneles, pero tengo la sensación de que es un poco lo normal. Normalmente las mecánicas que te hacen teletransportarte o irte de la mesa y volver no aplican si estás trabado. Por ejemplo, los grises no se pueden ir al cielo o hipercripta cuando estás trabado. Y luego la otra es los Maulocs, que en este destacamento tenían bastante importancia. Te especifica que cuando entras por DR, los Maulocs hacen este daño, ¿no? Como que al salir de la tierra, hacen mortales. Y te han especificado que solo lo hacen cuando entran por despliegue rápido. Si entran por los túneles, no, solo por despliegue rápido. Vale. Realmente lo ponía en su regla, porque dice la regla, each time this model set up on the battlefield using Deep Strike ability. Pero al final, como entrar por los túneles es un poco raro, podía entenderse que también es por los túneles. Y realmente los Mauloc entrando y saliendo por los túneles, pues al final también es mucho daño, ¿no? Entonces han especificado que solo es en despliegue rápido. Ok. Y luego tenemos Astra Militarum. Astra Militarum, hay una estratagema que es resucitar una unidad, que la conocemos todos, que estaba en el index, y básicamente no puede utilizarse si la unidad está battlesoqueada. En su momento, recuerdo, hace tiempo que no utilizo la estratagema, pero en su momento recuerdo que creo que sí que se podía, porque como que tú no tarjeteabas la unidad o algo así. No te creas tú que me acuerdo mucho, Juanma, pero como especificaba que lo podías tarjetear en unidades que ya habían muerto, creo que el Battleshock como que ya no estaba, ¿no? Porque la unidad estaba muerta. Pero bueno, han especificado que no. Si la resucitas y está Battleshock, o sea, si está Battleshock y muere, no se la puede resucitar. O sea, vale. Aclarado. Luego, el resto de aclaraciones tienen que ver con el Boxcaster. Básicamente, no puedes intentar recuperar más de una vez, porque en una unidad tengas 2 Boxcaster. O sea, tiro granada, voy a ver si lo recupero, fallas, fin. No es, voy a recuperar otra vez. No se puede, aunque tengas varios Boxcaster. Y luego, bueno, una unidad que tenga Boxcaster... no puedes recuperar ese CP que intentas utilizar al resucitarlo. En plan... O sea, como que une las 2 anteriores, ¿no? Sí, exacto. Se estaba pensando cómo sería el orden realmente, Juanma, y es, me muero, pero claro, como estoy muerto y uso la estratagema en ellos, no estoy usando el Boxcaster porque el Boxcaster está ahí en el suelo tirado. Está muerto, fritamen, exacto. Venga, vamos al siguiente, que es Demonios del Caos, Manu. Poquita cosa por aquí, ¿vale? Simplemente los horrores rosa son un poquito más valientes y tienen liderazgo 7. Y el Señor de la Transformación ha dejado de ir al gimnasio, ¿vale? Y se degrada antes, se degrada con una heridita más. Es decir, cuando tiene 7 heridas o menos, ya empieza a estar degradado, con lo que ello conlleva, ¿no? El -1 al impactar. Poquita cosa. Después tenemos Chaos Space Marines, que hay un par de cosas también que eran súper obvias, pero hay gente que como que intenta siempre rizar el rizo, ¿no? Y tenemos que en el destacamento de Cabal of Chaos, que es el último destacamento que se dio en el balance a Marines del Caos, no podemos dar la clave psíquico a unidades con la clave Corne, ¿vale? Por lo que sea, ¿no, Manu? Por lo que sea, sí. Y luego otra que también era de cajón, los Poxwalkers, que podías utilizarlos en Marines del Caos, no infectan si están fuera de su códex de la Deathguard, ¿vale? O sea, no se pueden hacer aquí combos de te bajo la R con esto, ¿sabes? No se puede. Venga, Dark Angels, también, facilito. No podemos utilizar la estratagema Leon in Aggression
para salir del rango de amenaza de una unidad con la que estuvieses trabada. Es decir, yo estoy combatiendo contigo, no puedo gastar esos 2 TPs y cargar a otra unidad que pase por ahí si ya estoy trabado. No nos vale para destrabarnos, nos tenemos que quedar en engagement range de esa unidad. Pues chicos, pasamos a Thousand Sons, que ha tenido un cambio. Ha tenido un par de cambios en el destacamento de Zangors, el destacamento este que bufa Zangors y Mutalit, y luego uno que solo es de Mutalit, pero realmente se siente como que es de ese destacamento también, ¿no? ¿Qué ocurre? Básicamente, uno es nerfeo, es una aclaración disfrazada de nerfeo, y es que la regla del destacamento solo va a afectar a Zangors. Antes afectaba a todo lo que era mutante, es decir, también a la Mutalit, y ahora ya no, ahora es solo a Zangors. Esta regla lo que nos hacía es que podemos sufrir daño, y al sufrir daño, o sea, hacernos daño a nosotros mismos, obteníamos un bufo, un -1 a herir. ¿Qué ocurre? Que esto llevaba consigo un pequeño exploit. Lo explicamos rapidísimo, porque esto ya no va a existir, pero bueno, para que supierais por qué ha ocurrido, ¿no? Tú tenías una unidad de Zangors, ponte 10 Zangors, y llegabas tú, Juanma, por ejemplo, con Canis Rex, ¿no? Que ahora está muy de moda. Llegas con Canis Rex y al cargar tocas un Zangor. Y dices, bueno, pues ya está, te cargo y te pego, ¿no? Dices, Sí. venga, activo el Canis Rex, apilas, estás ya con ese Zangor tocando. Venga, activo el Canis y te voy a pegar esta unidad de Zangors. Entonces los Zangors dicen, ok, voy a usar las reglas del destacamento, me voy a hacer un de 3 mortales, y entonces cuando me pegue este hombre, tendré un -1 a herir, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que te digo, te quito el que está al lado del Canis. Ya, claro. El Canis no pega. Entonces se daban situaciones en las que ibas a disparar a alguien, al quitarse bajas ya no le veías, ya no estaba en objetivo, pasaban cosas, ¿no? Entonces era un poco raro y se siente un poco como un exploit. Yo realmente he disparado a alguien, ese alguien ya no está, o no está donde estaba, o generaba situaciones un poco raras. Entonces lo que han hecho básicamente es que ese pacto te vas a hacer las mortales al final de la fase. Es decir, tú dices, oye, tiro el pacto, dispárame tal, no sé qué, y luego al final lo haré. Por lo tanto, no se puede hacer ese exploit. Al final el daño, como declaraste que lo ibas a usar, ya te lo vas a comer al final y vas a disfrutar del beneficio durante toda la fase. Y si te mataban de sobra, pues nada, luego con las bajas estas no te haces nada. Es una forma de arreglarlo realmente para que no se utilizara el mega exploit este. Sí. Y luego, por último, tenemos que el +1 a castear que da la Mutalit no se apila con otros bonificadores. Por ejemplo, el Príncipe Demonio podía ir como absorbiendo bonificadores y al final lanzar con X, ¿no? Y no. El +1 de la Mutalit no apila con nada más. Entonces, bueno, esto yo sí que más que una aclaración, siento que realmente es un nerfeo. Es algo, oye, mira, esta regla es buena, pero no tan buena. Sin más. Venga, pues vamos a por el siguiente. Tenemos Devoradores de Mundo, Manu, que aquí sí que ya esto clamaba al cielo, ¿no? Este pequeño cambio, pequeño gran cambio, clamaba un poquito al cielo. Es un cambio que... Esto sí que está... Es un nerfeo totalmente disfrazado de aclaración, porque no hay una aclaración en añadir 6 en el texto. Por lo que sea, ¿no? Básicamente la estratagema de Demon King de sumonear desangradores, que es la que hemos hablado varias veces. De hecho, en el último directo lo hablamos, o sea, curiosamente, ¿no? Vaya. Básicamente esta consistía en desangradores que teníamos en reservas, o sea, en Deep Strike, traerlos a la mesa, pero los traíamos de una forma un poco trambólica, ¿no? Porque cuando alguien moría de cualquier bando, teletransportábamos donde quisiéramos prácticamente a una unidad de desangradores. Esto daba unas situaciones un poco paranormal activity, ¿no? Porque podíamos robar un bocata, hacer una con alrededor de alguien y que no pudiera mover, un montón de cosas, porque no había límite. O sea, el límite era que estuvieras a 9 de lo que había muerto. O sea, amigos, o sea, prácticamente... El límite era el cielo, ¿no, Manu? El límite era el cielo. Y ahora han añadido que además de estar a 9 del modelo que ha muerto, el último modelo que ha muerto, tienes que estar a 6 de otras unidades. Sigue siendo una estratagema buenísima, por un CP. Pero ya no era el cachondeo que era antes. Claro, es que yo he tenido partidas de hecho me acuerdo en Atlanta, joder, casi, en Andorra. En Andorra fue, sí. Con Lluís de estar además un Inari contra bolitas y estábamos los dos entrando en Matrix, porque era, si me matas, te puedo tepear en carna o puedo una unidad mover. Si al matarme me muero, pueden venir los desangradores. O sea, era todo como cajas dentro de cajas dentro de cajas, ¿no? Vaya. Y daba situaciones un poco locas, sobre todo porque no había límite realmente en ese rango, ¿no? O sea, podía salir a 1,1 pulgada y por lo tanto incluso robar objetivos. Pero bueno, oye, ahora 6. Sigue siendo muy buena, ¿eh? O sea, me sí, no, sigue siendo buena, pero... Y 6 es bastante guay, porque además los desangradores caen y luego pueden cargar muy bien y tal. Y luego básicamente lo que han hecho es que la mejora de Discípulo de Corne, que hacía que pudiéramos unir
un personaje a demonios y que se convirtiera un poco como en un demonio, no puede ser el Warlord, porque al final como que no digamos, ha dejado de ser 100% Goliter, vamos a decirlo de esa manera, y ahora es un poquito demonio, entonces no puede ser el Warlord. Esto es una aclaración que es razonable, pero también está un poco disfrazada de nerfeo, porque realmente ahora tienes que meter otro personaje. Y hay muchas listas que yo he visto de Goliters que no llevaban más personajes, llevaban el héroe Yugi en la unidad De Juggernauts de Corne, ¿no? de Juggernaut Demonio, sí. Y luego llevaban gente, o sea, desangradores, pues unos spawns, unos Foxfins, lo que sea, ¿no? Pero no llevaban más personajes, ahora tendrás que llevar. Que no pasa nada porque te puedes meter algún personaje por ahí, los personajes de Goliters no son malos, te puedes meter un Karn, un Master of Execution o lo que sea, ¿no? Ahí está. Pero te limitan eso. Muy bien. Y pues, luego tenemos lobos espaciales que han tenido realmente un cambio que es un poco aclaratorio, y luego los otros yo creo que es directamente nerfeo. El cambio aclaratorio es que la mejora de Wulfens no te permite unirte a Dreadnought Wulfen, que yo creo que era un poco de cajón. O sea, claramente la intención no era que puedes unir claro, a un Dread Wulfen, era que te puedes unir a los Wulfen normales, o sea, los señores con las garritas y el pelito, no a la máquina gigante, ¿no? Sobre todo porque esto llevaba consigo un montón de cambios en Bodyguard, que es una de las cosas que han intentado hacer un poco complicated en WTC, y pues, spoiler, sale mal. Esto han aclarado directamente que no se puede unir a esto, punto final. Luego han aclarado que la habilidad de Logan de empeorar el coste de las estratagemas, o sea, subírselo al rival, no acumula con otros que pudiéramos tener. Por ejemplo, una Calidus. Si teníamos Calidus y además Logan, no puedes poner una estrata al otro 3 CPs, ¿no? O sea, un +1/+1. Y luego esta, que sí que se siente totalmente como un nerfeo, es que el Wolf Priest que daba ese Rapid Fire a todas las armas de un vehículo que estuviera en rango, o sea, que seleccionaras, en lugar de una a todas, es una a un arma. O sea, básicamente te da +1 tiro a una unidad a corta. O sea, una unidad a un arma a corta. ¿Qué ocurre? Que esto la gente lo estaba aprovechando un poco exploit, porque igual llegas, imagínate, con un bicho que tiene 6 armas y hacías, bueno, Rapid Fire a una, a otra, entonces al final el personaje te está dando, pues imagínate, 5 tiros extra o 6 tiros extra, ¿no? Era muy loco. Y claro, cuando estás disparando cosas un poco irrelevantes, pues tampoco tenía mucha relevancia. Pero cuando estabas disparando 2 lásers, un Hunter Killer, un no sé qué, todo eso era +1. Y es que duplicabas la efectividad de un vehículo, ¿no? Era una lluvia de fuego loquísima. Yo creo que no se han percatado de que se podía acumular tanto y, bueno, pues oye, aclaración, nerfeo y a tirar. Venga, pues vamos con Emperor's Children. Una aclaración, Manu, en el destacamento de que vas aliado con demonios. La regla de Demonic Empowerment, que lo que hacía es que te daba Critical Hits a 5, aplica a cualquier efecto de Sustain Hits, como por ejemplo te ponen en las mismas facts el ejemplo de Silesk, que tiene Sustain Hits 3 en sus disparos, pues en ese momento ya serían Critical Hits al 5+, con lo cual pues una saturación bastante relevante. Pero solo eso. Era más que nada una aclaración. Después tenemos otra aclaración con los Necrones, ¿vale? Los Cryptothralls, que son las famosas lavadoras, ¿no? Se llaman lavadoras. Pueden pegar al morir por su regla especial y luego, por ejemplo, en el destacamento de Awakened, tú, nada más acabar una activación, puedes resucitar. Entonces, ¿qué pasa? Que a ti, por ejemplo, te pegaba el rival, ¿vale? Te cargaba una unidad. Imaginemos, te cargaba una unidad, te pegaba. Los Cryptothralls morían, pegaban al morir. Utilizas tu estratagema de resucitar. Resucitan los Cryptothralls. Se activa mi unidad porque es su turno de pegar. Vuelven a pegar los Cryptothralls, ¿vale? Había dudas y se aclara en que efectivamente esta gente son mini, chiqui, micro peoncitas, ¿vale? Así que al final, pues pegan un poquito. Tampoco son una locura, pero bueno, era una aclaración más. Lavadorcitas, me gusta el concepto. Exacto. Y venga, vamos para finalizar con los Tau, que hay como una especie de nerfeo o aclaración, ¿vale? Y un bufo. Tenemos en cuanto a aclaración / nerfeo, es que el Cauyon, desde que se hizo el rework de la regla, ignoraba cualquier modificador todas las rondas de batalla. Ahora han aclarado que serán 3, 4 y 5, pues como siempre ha sido el Cauyon, ¿no? Monka ha sido rondas 1, 2 y 3, superpotencia, y Cauyon, cazador paciente, siempre había sido 3, 4 y 5. Y luego, cuando se declaran que unidades se observan, no tienes que declarar a qué unidad enemiga. Por lo tanto, puedes ir eligiendo mucho más cómodamente conforme se va desarrollando la fase de disparo. Por ejemplo,
Tenemos el caso, ¿no? Tenemos un Rhino lleno de infractors de los Emperor's Children. Rompemos el Rhino y antes, al ser una unidad embarcada, no podíamos observar a la unidad que había desembarcado. Ahora, al poder hacerlo en cualquier momento de la fase de disparo, podremos marcar a unidades que han desembarcado, es decir, al inicio de la fase de disparo no eran elegibles para observar, y podremos impactarles mejor, lo cual es bastante bueno. Es muy situacional, pero mejora mucho la habilidad, Manu. Bueno, y que realmente al final tomas la decisión con más información, ¿no? Al inicio de la fase de disparo, más allá de que lo que está embarcado no se lo puede marcar porque no está a todos los efectos, tú vas marcando a medida que avanza la fase. Tienes que decir quiénes son los que son los observadores. O sea, tienes que decir, esta de Steel Battle Switch va a ser marcadora y este piraña va a ser marcador, por ejemplo, ¿no? Pero tú empiezas a disparar con la Riptide o con el Hammer o con las Crisis o con lo que sea, y después de ir viendo los resultados dices, vale, entonces el piraña va a marcar a esa cosa, porque aquí ya he tenido suficiente daño. Entonces puedes adaptarte un poco más a lo que va ocurriendo en la fase. Yo, el otro día que, por ejemplo, eché mi primera partida montado, te digo que nunca lo he jugado así lo otro, lo he jugado directamente con esto, tuve la sensación de que, siendo una mecánica que está bien y que me gustó, se sentía como un poco ortopédica, ¿no? Porque era como, al inicio de la fase de disparo te tengo que decir ya dónde voy a tener, o sea, dónde voy a observar. O sea, me imagino un piraña 10 minutos observando a alguien mientras que gente está disparando al otro lado de la mesa. Como, Sí, coño, sí. te digo, o sea, estoy en modo observar, digamos, ¿no? Me pongo el chip en modo observar, pero aún no te digo a quién, ¿no? Pero bueno, en fin, sin más. Yo creo que no tendrá tampoco mucha relevancia, pero es una ventajita. Oye, está bien. Ahí está. Y luego, bueno, a nivel genérico, que no es ningún ejército en concreto, han hecho también alguna que otra aclaración. Por ejemplo, con los disparos defensivos. Básicamente lo que han especificado es, sobre todo esto tenía relevancia con la típica miniatura que te dice, si disparas la unidad elegible más cercana, obtienes un beneficio, ¿no? Más un FP, repiten los unos, si no las cover, tal. O por ejemplo, en los force fin de Wolitters repites para impactar. Que eso en los Overwatch era especialmente crítico. ¿Qué ocurre? Que había un pequeño vacío ahí que yo creo que no estaba muy claro de, claro, si yo te hago Overwatch a una cosa, yo tengo un force field, ¿no, Juanma? Y tú te acercas con un Rhino y yo te hago Overwatch al Rhino. No puedo disparar a nadie más porque te estoy declarando que el Overwatch es a esa miniatura porque es la que acaba de mover en este momento. Por lo tanto, técnicamente, si nos ceñimos a lo elegible, solo era tu Rhino el elegible. Por lo tanto, siempre iba a ser el elegible más cercano el objetivo del Overwatch, porque no había más modelos elegibles. Pero Exacto. han especificado que aún así tiene que ser la más cercana, para que no haya una situación un poco rara, que sean 10 cultistas delante de Forfin y el Forfin dispare algo detrás de los cultistas y diga, no, eres la más cercana, señor que está detrás de los cultistas, porque como es la más elegible, entonces, realmente, aunque si lo pensamos, podría ser que el reino fuera la más cercana, elegible, lo han simplificado, yo creo que, en mi opinión, correctamente, porque podía dar pie a alguna discusión innecesaria. Es decir, si no eres la más cercana elegible, como si fuera la fase de disparo, Ahí está. es decir, que no hay. No, es que solo puedo disparar a esto. Si no eres la más cercana, no eres. O sea, no se activa lo que sea, ¿no? El force fin, el más 1 FP o lo que toque de cada uno. Eso es. Luego hay otra cosa que sí que ha traído un poco más de jaleo, y realmente ha traído un poco más de jaleo porque han sido un poco torpes, honestamente. Han hecho una aclaración muy descafeinada de un error en su día que no se estaba aplicando porque no tenía mucho sentido, que era con el tema de embarcarse y sobre todo dirigido a las unidades con peana. A los transportes con peana. Y realmente, al aclarar, lo han liado todo mucho más, porque se les ha olvidado poner un pequeño texto. Lo que han aclarado es que han quitado el Holy de los transportes, al Holy Within, y han puesto simplemente Within. Pero no han puesto todas esas las palabritas, todas las miniaturas. Por lo tanto, había gente que estaba diciendo que realmente, tal y como estaba el texto, tenían razón, que si, por ejemplo, Juanma, tú embarcabas tienes una unidad que son 5 modelos, y solo uno de ellos se metía Within 3, ya podrían embarcar todos, ¿no? todo el pongazo para adentro. Y no es así. Lo que ocurre es que han hecho que sea Within en lugar de Holy Within. Recordad que Within es tocar el 3. Holy Within es todos dentro del 3. Pero es Within, pero todas las miniaturas. Es decir, no puedes tener una conga de 10 tíos, entra uno y todos hacen para adentro. Eso no se puede. Claro. Entonces, lo aclararán próximamente. No lo van a aclarar ahora mismo, instantáneo,
porque al final las actualizaciones las hacen normalmente vía aplicación y es normalmente una vez a la semana. Pero ya os digo, si jugáis torneos este fin de semana o tenéis partidillas esta semana hasta que sea el próximo miércoles, pensad que no es un exploit, o sea, no es una regla para hacer un exploit de entra uno, entran todos. Es que estén todas las miniaturas within 3 del transporte. De hecho, Manu, Aeguar ha tomado ahí alguna acción ya, ¿no? Para prevenir De hecho, esto. efectivamente, hemos visto que precisamente para tener esa, digamos, regla homogénea, ¿no? De que todo el mundo vaya a aplicar eso, se ha dicho desde Aeguar cómo iba a resolverse. Para que no llegue una persona en Granada y diga, no, yo lo voy a hacer así. Y luego llegue otro señor en Bilbao y diga, no, pues yo así no. Y luego llegue otro señor en Madrid y lo haga de otra manera, ¿no? Que sean un poco todos iguales, que es lo que hablamos en el vídeo de Aeguar. Luego también han cambiado una cosilla, Juanma. Bueno, un par de aclaraciones de tamaños de peanas, que, bueno, ok, estupendo. Y han aclarado una cosa del Cool Dior y que es necesario que la unidad guardaespaldas sin los personajes sea 13 miniaturas. Eso es. Que no es 13 miniaturas con los personajes. O sea, la unidad normal ya sumara esos 13, ¿no? Como por ejemplo, estamos antes fuera de cámaras grabando y decías tú, Juanma, los cultistas. Sí, ¿no? los Accursed Cultist con la comuna. Los Accursed Eso. tienen que ser mínimo 13 miniaturas. Efectivamente. Vale, Manu, pues con esto lo tenemos. Para cerrar el vídeo, os vamos a recordar que durante el mes de julio, si os unís a la academia, tenéis, además de todo lo que ya añadimos, ¿no? Pues el contenido extra, las guías, los videoinformes de coaching, el acceso a las ligas, el descuento de Invasión Talavera, bueno, todo lo que os contamos siempre. Durante este mes, si durante el mes de julio os unís a la academia, os regalamos un curso de macro que está súper bien, Manu, la verdad que es uno de los conceptos básicos más importantes del juego y si quieres ganar partidas es algo que tienes que tener bastante controlado. Sin duda, además lo hemos hecho desde cero, o sea que las personas que están empezando no es madre mía me pierdo, hemos hablado desde cero, objetivo de expansión, zonas de la mesa, por dónde desarrollar la partida y seguro que eso es muy útil. De hecho, lo que llamamos de julio, el feedback que nos ha llegado, que sabéis que siempre hacemos mucho hincapié en el tema feedback, es súper bueno, a los compis de la academia les ha gustado mucho, así que oye, genial. Sí, la verdad que está gustando muchísimo. Así que, chicos, aquí nos despedimos. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao, chao.